Muchas gracias. Entonces, me da mucho gusto estar aquí con ustedes hoy y perdón por este problema técnico, espero por lo menos que me escuchen bien. Y bueno, es una alegría también compartir la mesa con Ricardo, con quien efectivamente ya habíamos trabajado, cambiado, intercambiado. Y la última vez que estuvimos juntos, creo, fue cuando tuvo la generosidad de invitarme a participar a la presentación de un libro que hubiera coordenado, Zizek Reloaded, que está publicado en España. Creo que fue la última vez que nos vimos, pero no estoy cierto, hace algún tiempo. El libro está aquí a mi lado y ya está leído naturalmente. Bueno, entonces, voy a presentar algunas ideas sobre un tema en el cual yo no soy en realidad un experto, ¿no? Pero acerca del cual he reflexionado y me gustaría presentarles algunas ideas para saber si tienen algún sentido o no. Pensé empezar por el título del coloquio y el título de la mesa, pero antes de llegar, voy a invertir un poco el orden y antes de llegar a la idea del título del coloquio y del título de la mesa en que participo ahora con Ricardo, voy a hacer unas consideraciones que tienen que ver con lo que se dijo ayer en la primera sesión del coloquio y hoy por la mañana. Una palabra que viene regularmente cuando hablamos de la digitalización y de la época histórica en que estamos viviendo es la idea, es a la palabra revolución. Bueno, estamos viviendo la revolución numérica o digital y bueno, en la aparición de los ordenadores, la difusión de los ordenadores, la masificación hoy ya no solamente de los ordenadores, pero sino también de los teléfonos, de las tablets, todo eso, bueno, que cambia completamente nuestra relación con nosotros, con las otras personas, con las actividades de la vida, la enseñanza es una de ellas, y yo tengo un problema con el uso de la palabra revolución. Bueno, ¿por qué? Hasta estaba leyendo también se estaba leyendo el libro que coordenaron Carlos Fernández Liria, Olga García Fernández y Enrique Galino Fernández, que se llama, ya fue mencionado ayer, Escuela o Barbarie. Y el primer capítulo del libro se intitula, creo, se me acuerdo, capítulo 1, La Revolución Educativa. Entonces hay que decir que nosotros vivimos, es por lo menos lo que se escucha, una época revolucionaria de la revolución digital, y esta revolución digital se multiplica en un número consecuente, no diría indefinido, pero consecuente de otras revoluciones. La revolución educativa, por ejemplo, ¿no? Pero en todas las otras áreas se puede aplicar la idea de revolución. A puntos que me pregunto hasta dónde la idea de revolución y el concepto de revolución siguen siendo rigurosos para ayudarnos a pensar no solamente el momento histórico, sino que también lo que nos trajo hasta este momento y lo que podrá suceder en el futuro. Como ustedes saben, este periodo de dicha revolución digital es comparada y es comparada con dos revoluciones precedentes y comparada con ellas a la primera revolución industrial, la segunda revolución industrial, ¿no? La primera que los historiadores consideran como empezando en 1780 y que se extiende por los primeros decenios del siglo XIX, y la segunda revolución industrial, de la electricidad, del automóvil, del coche, entre otros, que los historiadores de las dichas revoluciones industriales detectan en la historia como empezando alrededor de 1880, perdón, y que se va hasta la Primera Guerra Mundial. Como la primera Guerra Mundial viene a interrumpir
esta segunda revolución industrial. Y entonces una tercera que empieza a lo mejor en los años 40 del siglo XX, cuando son inventados las computadoras, los ordenadores, como quieran, y que tiene, como todas las revoluciones, porque así es el pensamiento histórico de las revoluciones, tiene también ella sus periodos, sus fases, ¿no? Y entonces la fase de los años 80-90, o 90 sobre todo, con la difusión de la computadora, del email, etcétera. Y hoy, como decía por la mañana Amelia Sánchez Cabrerizo, los años 2000 que cambian de nuevo toda nuestra relación con el trabajo intelectual, el acceso a las fuentes, a los textos. Bueno, entonces es todo esto para decir que es una especie de una revolución, la gran revolución digital, que sería compuesta de otras revoluciones que afectan todas las esferas de la vida en realidad. Bueno, entonces esta revolución sería pensada en la imagen, a la imagen de las revoluciones industriales precedentes, por un lado, pero aquí hay que decir otra cosa, es que la primera revolución industrial solo es llamada la Revolución Británica, solo es llamada Revolución Industrial mucho más tarde que su inicio. Es decir, los historiadores consideran 1780, pero nosotros hay estudios interesantes sobre eso, que la idea misma y la expresión misma de revolución industrial solo aparece en los años 1820. Es decir, es una aplicación retroactiva del nombre revolución industrial a un fenómeno que ya estaba teniendo lugar por lo menos hace 40 años. Bueno, y además lo que los historiadores nos enseñan es que la aplicación de la palabra revolución a lo que llamamos la revolución industrial, y que es un cambio que no se identifica a sí mismo como revolución industrial, es decir, solo 40 años más tarde de su inicio vaya a recibir este significado. Esta designación de revolución industrial aparece como aplicación al mundo de la economía y de la producción y de la distribución y del consumo, como una aplicación a este universo de la idea de revolución que venía de la política, que venía de la revolución política, naturalmente, de la revolución francesa, más aún, todavía más que de la revolución americana. Entonces, ustedes ven que nosotros vivimos hace 240 años en un mundo que se concibe como revolucionario, y esto es una singularidad histórica, ¿no? Esta es nuestra época. Es decir, para que hoy podamos hablar de revolución numérica, es porque nosotros somos los hijos, en realidad, los niños de una época histórica que se concibe a sí misma como revolucionaria, que es la época que empieza en el 89 con la Revolución Francesa, que 30 años más tarde vaya a permitir que la idea de revolución se aplique entonces al cambio económico productivo, que se va a llamar entonces la Revolución Industrial. Y ustedes ven que el destino, el éxito de la idea misma de revolución se comprueba en todo el siglo XIX y sobre todo el siglo XX, ¿no? Con la Revolución de Octubre y con todas las tentativas de revoluciones políticas más o menos exitosas de la Revolución China a mayo de 68. Entonces, lo que pasa hoy es el siguiente. La palabra revolución, que es la revolución en sí misma, lo que designa revolución es un evento singular, histórico, raro. No hay revoluciones todos los días. ¿Por qué? Porque la revolución es por definición un cambio radical, es decir, en la raíz misma de la estructura de un dominio, que sea el dominio político o el dominio industrial, o como dijo Thomas Kuhn, el dominio científico, ¿no? Es un cambio radical, es decir, el dominio en el cual la revolución se produce, este dominio cambia de fundamento
de tal modo que lo que era antes de la revolución y lo que es después de la revolución no tiene medida común, ¿no? Es lo que dice Thomas Kuhn con la idea de inconmensurabilidad. No podemos medir el antes y el después de la revolución por la misma medida, porque no son conmensurables. Entonces, esto para decir que la revolución es por definición un evento singular, radical y por lo tanto raro. No se producen revoluciones en todos los momentos, a cada momento de la historia. Ahora bien, el mundo de hoy, en la manera como hablamos de él, nos hace creer que no solamente estamos viviendo una revolución, sino que la revolución se volvió la norma, la revolución se volvió lo más banal, ¿no? La revolución se volvió banal. Eso es muy simple de comprobarlo. Ustedes abren, por ejemplo, las publicaciones de editoriales que están más próximas de cuestiones de emancipación, políticas, y ustedes van a ver que hay la revolución femenina y la revolución sin sujeto, título del libro de nuestro amigo Santiago Castro Gómez, también sobre Zizek como Ricardo. Entonces, revolución, el programa presidencial, el programa de candidatura de Emmanuel Macron en Francia para su candidatura presidencial, lo publicó en libro, el título del libro es Revolución. Entonces, hay un cambio histórico en el cual, y un cambio histórico lingüístico, ¿ah? Es decir, en la manera en la cual pensamos el mundo y en la manera en la cual designamos el mundo, y las dos cosas no son verdaderamente distinguibles, ¿no? Que no podemos distinguirlas completamente, la manera de cómo pensamos y de cómo decimos, cómo llamamos el mundo, este mundo cambió radicalmente, a puntos que la revolución, que por definición era algo raro, se volvió la cosa más banal. Entonces, todo esto me hace creer que la idea de revolución y la palabra misma revolución se volvió inapta para ayudarnos a pensar lo que está sucediendo. En el momento que históricamente, y cuando digo nosotros nosotros en la filosofía, en las ciencias humanas, en la sociología, en la historia, el momento en que en el discurso común de los medios, ¿no? En el momento en que en todo lugar vemos revoluciones, entonces esto debería que significar para nosotros que tenemos la preocupación del rigor del concepto. Revolución es una palabra que por varios motivos ya no nos ayuda a pensar rigorosamente. En la medida en que el concepto de revolución, por un lado, se esvació de la designación de un evento histórico, de un acontecimiento histórico raro, singular, fundamental, que cambia radicalmente en poco tiempo un momento, un dominio en el cual él existe, y por otro lado, porque la idea de revolución fue, digamos, reapropiada por candidaturas presidenciales que no tienen grande cosa de revolucionario en el sentido emancipatorio. Tienen mucho de revolucionario en otro sentido, y es por eso que Macron puede titular su programa Revolución, pero no en el sentido que históricamente asociamos a revolución como momento de emancipación. Bueno, podremos detallar todo esto más adelante en la conversa con Ricardo y con ustedes también. Pero todo esto para decir lo siguiente: a lo mejor estamos buscando en el pasado momentos para pensarlo el presente, porque siempre pensamos en el presente con recurso al conocimiento que tenemos de la historia, ¿no? A lo mejor estamos buscando en el pasado momentos que no son los más productivos para comprender lo que estamos viviendo hoy. Es decir, a lo mejor estamos tan prisioneros de la idea de revolución que estamos comparando lo que sucede hoy con lo que sucedió en finales del siglo XVIII, principios del XIX, primera revolución industrial, o
un siglo más tarde, segunda revolución industrial. Entonces, a lo mejor podríamos intentar dejar de lado la idea de revolución y buscar un otro recurso histórico. Bueno, el otro recurso histórico me parece ser el siguiente, y yo pido disculpas, a lo mejor lo que les voy a decir, e incluso lo que estoy diciendo, les vaya a parecer naif, inocente, por una razón simple, es porque son ideas díspares que necesitan que yo vaya a leer. Seguramente mucha gente ya escribió sobre esto y yo no lo conozco. Entonces, también, si ustedes me pueden dar referencias sobre eso, también les agradezco. Bueno, ¿cuál sería entonces el momento clave, lo más cerca de nosotros, todavía distante, lo más cerca de nosotros para pensar a la luz de este acontecimiento lo que está sucediendo hoy? A mí me parece, y ahora voy a referirme a algunas lecturas que hago de pensadores, colegas, muchos latinoamericanos, cuando trabajan sobre el giro decolonial. Santiago Castro Gómez, claro, pero también Enrique Dussel, Quijano, antes de él, Lelio O'Gorman, Miñolo. Bueno, yo me pregunto, no creo, me pregunto si no deberíamos comparar lo que está sucediendo hoy y que va naturalmente a afectar lo que ustedes llamaron la ontología, la educación, la pedagogía. Bueno, si no deberíamos pensar lo que está sucediendo hoy en una cierta medida como comparable al descubrimiento de América. Entonces, lo que dicen todos los autores que trabajan sobre eso después de O'Gorman, ¿no? Edmundo O'Gorman en el 58, cuando publica La invención de América, lo que ellos dicen todos es: América no fue descubierta, América fue inventada. Lo que fue descubierto era una tierra que ellos pensaban, Colón y los otros, que era Asia. Entonces no descubrieron América. Y cuando comprendieron que no era Asia, se pusieron inventando el lugar al cual habían llegado. Bueno, entre estos dos momentos, entre el momento de la dicha descubierta, que en realidad no es una descubierta, creían haber llegado a Asia, ¿no? A las Indias, ¿no? Y el momento en que se dan cuenta que en realidad no es eso, que es una nueva tierra y además un nuevo continente, se pasaron varios años, ¿no? La designación misma de América solo llega a 15 años más tarde, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué sucede con el descubrimiento de América? Cuando se dan cuenta que es un descubrimiento de una otra cosa, ¿no? Es un cambio radical en la idea misma de mundo. Ellos creían que el mundo terminaba en Europa, Asia y África. Y de repente descubren que hay una otra cosa más allá. Y esta cosa se llama un nuevo mundo. Pero entonces este es un nuevo, el otro es el viejo. Y si el otro es el viejo, entonces el otro ya tampoco es lo que nosotros pensábamos que era. Bueno, entonces, además, lo que dicen, y con razón, los historiadores y también los teóricos del decolonial, es que toda esta creación, esta invención, que es también una apropiación de lo que se llama entonces América, vaya a tener reflejos inmensos en el viejo mundo. Y el primero impacto grande es, para utilizar el vocabulario de Immanuel Wallerstein, es que no hay más sistemas regionales de organización de la economía, sino que por la primera vez hay la introducción de un sistema mundo, hay la creación de un sistema mundo cuyo centro se encuentra en Europa y que con los siglos se vaya a desplazar de Europa para el Atlántico Norte, y entonces es una nueva realidad que están haciendo y un cambio completo en lo que se vuelve el viejo mundo, que vaya a sufrir y vaya a beneficiar en realidad del impacto de la apropiación de este nuevo mundo americano. Bueno, ¿por qué les estoy hablando de todo eso? Porque me parece que el digital
El digital es un nuevo mundo. Amelia estaba hablando hoy por la mañana de manera muy elocuente sobre esto, cuando decía, bueno, los niños que van a la escuela aprenden a escribir una lengua, y bueno, ahora van a aprender, deben aprender a escribir en dos lenguas. No, como ella decía, no el español y el inglés, el español y el francés, sino que la lengua natural y la lengua digital. Entonces ustedes ven como la llegada, la introducción en nuestro mundo de un nuevo mundo que simplemente no existía, cambia todo, incluso a la percepción de lo que uno debe aprender como bases, ¿no? Las lenguas que uno debe aprender, la lengua natural y la lengua numérica. Entonces, me pregunto si lo que llamamos revolución digital no es en realidad la descubierta de un nuevo mundo o la invención de un nuevo mundo que por lo tanto podría ser pensada más exactamente cuando comparamos con la descubierta del último mundo que fue descubierto, que es la descubierta de América, y si no deberíamos saber hacer una comparación entre la descubierta del mundo digital y la descubierta del mundo americano. La descubierta del mundo digital, la descubierta del mundo americano se extiende por largas décadas y siglos, ¿no? Porque hay que descubrir el territorio, hay que poblarlo, hay que naturalmente eliminar o dominar pueblos que ahí estaban. Entonces, y también lo que estamos descubriendo hoy con lo que se llama el ciberespacio, que no es un espacio físico, es un espacio que solo puede existir por condiciones físicas, ¿no? Hay que tener ordenadores, hay que tener cables, hay que tener satélites, bueno, pero no es solamente un mundo físico, es un mundo ciber, numérico, digital, impalpable, ¿no? Entonces, la existencia de este mundo ya está creando, y vaya a crear más, ¿cómo se dice? Brechas y invenciones geniales, ¿no? Brechas de todo el tipo, como lo decía hoy por la mañana Amelia, cuando hablaba de la revolución digital y, bueno, de las múltiples, no, perdón, no era Silvia Castro, que hablaba ayer no solamente de la brecha educativa, sino de la brecha social, económica, bueno, entonces el descubrimiento de este nuevo mundo vaya a tener un impacto, ya está teniendo naturalmente un impacto inmenso sobre nuestro mundo, que vaya a cambiar radicalmente. Entonces, bueno, estos serían algunas ideas que me parece, me gustaría saber en realidad, esto es una hipótesis, me gustaría saber en realidad si les parece pertinente y hasta qué punto es pertinente. Y bueno, la idea de cambiar de paradigma, es decir, cambiar de ejemplo histórico y no pensar más lo que ama la revolución numérica o la revolución digital a la luz de revoluciones industriales pasadas, sino compararla al descubrimiento de una cosa que vamos a comprender, que los antepasados acabaran por comprender como la descubierta de un nuevo mundo. Bueno, pero entonces lo que me hubiera gustado decir desde el inicio era otra cosa, que tiene que ver con el título del coloquio y con el título de la mesa. Y lo que me gustaría decir sobre esto son dos o tres cosas. El título del coloquio es Ceci n'est pas une école. Bueno, entonces claro que la referencia a la pintura de Magritte está manifiesta. Además, en la imagen que acompaña el programa del coloquio, vemos ¿cómo se dice? Una pipa, un cachimbo, ¿cómo se dice? Bueno, el dibujo de Magritte.
Entonces la referencia es inmediata. Entonces, de aquí me aparecen dos ideas que hay que mencionar. La primera es la siguiente. Ceci n'est pas une école, y entonces esto aparece en un ordenador. La idea principal es esta. Sí, de hecho, esto es una escuela. Sí, de hecho, esto es una escuela. Es decir, la pantalla se volvió hace mucho tiempo una escuela, en la tele, en la televisión, con los programas, ¿cómo se dice? Teleescuela, pero ahora, aún más, hace varios años, ¿no? Que hay formaciones por computadora. Lo que pasa, lo que sucede hoy, es una aceleración inmensa de la realidad computacional de la escuela por causa de la pandemia. Bueno, entonces la pandemia no introduce la computadora como escuela, porque la computadora ya existía como escuela y antes de la computadora ya existía la pantalla de televisión como escuela con los programas de teleescuela, como creo que se llama también en español. Entonces, claro que la intensidad de este tipo, de esta forma de estudios, se volvió impresionante con todos los problemas de que se habló, y, pero que afectó mucha gente, muchos alumnos y muchas familias que no hubieran elegido la computadora como escuela. Eso es otro cambio, ¿no? Porque si hasta ahora ya existían programas de escuela por computadora, aquellos y aquellas que que hacían esos programas, es decir, que se inscribían en esos programas, ya sabían que estaban eligiendo la distancia, el intermedio de la computadora, y que a lo mejor al lado de eso, una vez o dos en el semestre, iban a un lugar a hacer unas pruebas. Bueno, lo que sucede ahora es que todas las personas están condenadas a ir a la escuela por la computadora, incluso cuando eligieron el contrario, ¿no? Eligieron la escuela normal, entre cuatro paredes físicas y con los otros alumnos y con sus profesores, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, la primera idea es si esto es una escuela. Bueno, si esto es una escuela. En segundo lugar, me parece que además de ser una escuela, el computador, las computadoras conectadas, los ordenadores conectados son un mundo. ¿eh? Son un mundo donde hay muchos mundos, incluso el mundo de la escuela, pero también el mundo de las relaciones humanas de otro tipo, de las relaciones amorosas, de las relaciones comerciales. Bueno, entonces, claro que sería un error de nuestra parte considerar que esto no es una escuela. Pero hay una diferencia, creo, entre la imagen del coloquio y el programa del coloquio. Es que el programa del coloquio añade, si yo lo vi correctamente en mi pantalla, añade a la frase "Ceci n'est pas une école" un punto de exclamación. Un punto de exclamación. Y este punto de exclamación cambia la idea que es transportada, vehiculada por "Ceci n'est pas une école". Es decir, el punto de exclamación dice: nosotros no queremos que esto sea una escuela. O nosotros no queremos que la escuela se vuelva esto. O que la escuela se reduzca o sea reducida a esto. Entonces, este punto de exclamación, que es un cambio con respecto al trabajo a la pintura de Magritte, ¿ah? En Magritte, si me acuerdo correctamente, no hay puntos de exclamación, solamente hay una especie de paradoja entre la frase y la imagen. Aquí hay una afirmación, hay una toma de posición con respecto al hecho que la computadora es, de hecho, una escuela. Entonces, me parece dos cosas. Primero, que no hay que cometer el error, y Amelia nos lo explicó hoy por la mañana de manera muy clara, de pensar que esto no es una escuela. Sí, esto es una escuela. Hay que tomarlo en cuenta,
Y como dice Amelia, y no me parece que esté errada, hay que enseñar también sabiendo que estamos preparando personas que van a vivir mucho más que nosotros en este mundo que se volvió plenamente digital. Entonces no sirve de nada, sería un error, porque en este error nosotros no podríamos hacer diagnósticos correctos del presente y aún menos podríamos definir líneas correctas de acción para el futuro, si el diagnóstico, el diagnóstico de base no es el justo. Y segundo, que, bueno, podremos comprender al lado de este diagnóstico del presente una posición que dice nosotros no queremos que una escuela se reduzca a esto. Entonces, me parece una interpretación más rica de virtudes, de decir, nosotros queremos que la escuela no se reduzca a la computadora. Esto me parece más rico de virtudes que una simple negación de la realidad, que consistiría en decir, no, esto no es una escuela, esto nunca podrá ser una escuela. Sí, de hecho es una escuela, y si insistimos en negar que lo sea, vamos a repetir, a reproducir el mecanismo de defensa patológico, dicen los psiquiatras, que consiste a negar una realidad como manera que tenemos, como último recurso que tenemos para defendernos, para tener la impresión que controlamos todavía nuestro mundo. Entonces negamos la realidad. A nosotros de nada sirve negar la realidad, al contrario, nosotros estamos aquí también para encontrar conceptos y esquemas de pensamiento que permitan una descripción correcta, verdadera y fructuosa de la realidad. Bueno, esto con respecto a Ceci n'est pas une école. Y ahora algunas consideraciones con respecto, en el tiempo que me queda, con respecto a la idea de la mesa a la cual ustedes tuvieron la generosidad de invitarme. Esta mesa que se llama El ser y la pantalla, ontología de la condición virtual. Bueno, el ser y la pantalla es una expresión, es una fórmula que fue, ¿cómo se dice?, puesta en circulación por un libro. Hice una búsqueda en la internet y no encuentro, bueno, internet no es todo, claro, pero yo creo que es la designación fue puesta en circulación, en todo caso, en nuestros medios, digamos, culturales, intelectuales, de lectores, por un libro publicado primero en Francia, por un autor que se llama Stéphane Vial, en el 2013, que se llama L'être et l'écran, y que naturalmente, como hoy en todos los dominios, adquirió una repercusión mundial cuando fue traducido en inglés en el 2019 con el título Being and the Screen. Entonces, es decir, el ser y la pantalla, ¿no? Bueno, podríamos pensar que el ser y la pantalla, ahora la expresión también en español, el ser y la pantalla, l'être et l'écran, hace repercusión al título de Sartre, ¿no? Del libro de Sartre del 43, L'être et le néant, la ser y la nada, ¿no? Y que el mismo título de Sartre hace referencia naturalmente al ser y tiempo de Heidegger de 27. Entonces lo que vemos es una filiación que guarda como su punto común la idea de ser. Entonces la idea de ser que aparece aquí en la mesa como ontología de la condición virtual. Entonces me fui a leer un poco el libro de Stéphane Vial, que ya conocía en parte, y lo que me parece son dos o tres cosas. Stéphane Vial es un pensador contemporáneo, es alguien de nuestra generación, hablo de mi generación y de Ricardo. Es un pensador que cuando lo leemos se coloca claramente del lado de la revolución numérica, de la revolución digital.
Es decir, es alguien cuyo libro es atravesado por es marcado por dos conceptos, dos términos recurrentes, del inicio al final. Uno de ellos es el término de ontofanía. Ontofanía, que no es una palabra inventada por él, es una palabra creada por Mircea Eliade. Entonces, que la ontofanía es un acto de manifestación del ser. Entonces tenemos la idea de manifestación del ser. Entonces, lo que intenta explicar Stefan Vial en su libro es que con la digitalización, el ser se manifiesta de otra forma. Y si el ser se manifiesta de otra forma, entonces toda nuestra percepción del ser cambia también. Eso es un punto fundamental. Yo creo que sería interesante de tomarlo en serio, ¿no? La idea de que el ser nos aparece, no solamente aparece de una forma diferente, sino que nosotros nos relacionamos con él también de una forma diferente porque él se presenta de una forma diferente. Entonces la idea de ontofanía. Y luego la segunda idea que marca su libro del principio al final es la idea de revolución. Revolución técnica que puede dar una revolución industrial como las otras, pero que no llegó todavía a una revolución industrial porque eso necesita otras cosas. Es una revolución técnica por ahora. Bueno, y entonces la idea de pensar conjuntamente el ser y la pantalla está marcada ahora por un trabajo que dice no hay que pensar en términos de ontología, sino en términos de ontofanía, tanto más que la ontología. Cuando pensamos en Heidegger, esto es evidente, ¿no? La ontología está marcada por una especie de horror de la técnica. El ser es desvirtuado cuando solo miramos la técnica, cuando ponemos la técnica adelante del ser. Entonces, este es un argumento para preferir una ontofanía a una ontología. Y luego la idea de revolución. Estamos viviendo una revolución, pero el problema es que no sabemos cuándo vaya a terminar, ¿no? Bueno, y una otra idea importante también con relación al título de la mesa, de nuestra mesa, es la idea de la condición virtual. Lo que dice Stefan Vial, pero él no es el único, es que fue un error, fue una precipitación, el uso de la palabra virtual, sobre todo en los años 90 del siglo pasado, para designar la digitalización y lo numérico. Porque virtual, como lo sabemos, es una palabra llena de significado metafísico. Bueno, entonces fue proyectado erradamente sobre este mundo que no debe ser pensado como virtual. Tiene además un capítulo intitulado Vida y muerte del virtual, es decir, no es categoría de virtual que conviene para pensar lo que está sucediendo, sino otras categorías. Entonces, ustedes ven algunas ideas a partir del título de la mesa, El ser y la pantalla, ontología de la condición virtual. Y bueno, lo que sucede cuando hablamos de la digitalización como revolución es que nos autorizamos y además nos sentimos obligados a aplicar a este fenómeno, a este acontecimiento numérico digital, todas las cualidades o todas las características de una revolución. Bueno, primero hay que decir que la idea del título de Stefan Vial está muy conectada porque se trata de una revolución técnica, entonces está conectada también con la idea de revolución científica. Se trata de pensar una estructura de la revolución numérica, un poco como Thomas Kuhn en los años 60, en el 62, pensó lo que llamó revoluciones científicas.
Entonces, miren, muy interesante, lo trabajo de Thomas Kuhn. ¿Qué hace? Aplica al universo de la ciencia categorías que vienen naturalmente del mundo de la política, ¿no? Cuando leemos su libro, La estructura de las revoluciones científicas, entendemos que la gran inspiración de Thomas Kuhn son las revoluciones políticas, ¿no? La idea misma de un periodo antes de la revolución en el cual el mundo es relativamente estable y luego empiezan sucediendo anomalías en que no en política llamaríamos descontentamiento, motines, y luego hay un periodo de crisis, se empieza una revolución y en la revolución hay controversias, como él explica en la ciencia, hay controversias hasta que un nuevo paradigma se instala, entonces la cosa se pacifica y la ciencia vuelve a trabajar normalmente. Esto es el paradigma, es el modelo que viene de la política, ¿no? Los momentos de revolución como, una vez más, momentos excepcionales, después de los cuales una cierta estabilidad vuelve hasta que más tarde, a lo mejor, una nueva revolución se produzca, pero no inmediatamente. Entonces, esta es la idea la primera idea que viene de la designación de revolución numérica o digital. Pero luego, todas las características de una revolución van a ser aplicadas a la revolución numérica. Si no, no es una verdadera revolución. Por ejemplo, cuando leemos textos sobre la revolución numérica o digital, bueno, está cambiando radicalmente, está cambiando el sistema de vida que conocíamos. ¿Puedo seguir? ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, te escuchamos perfectamente. Solo te pediría que fueses resumiendo tus conclusiones o finalizando la intervención porque vamos un poco apurados de tiempo. Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, yo no tengo exactamente conclusión en la medida en que yo empecé mi charla por la hipótesis que me hubiera gustado plantear al final para exponerla a sus impresiones. Entonces, solo para decir que en realidad esta idea de que la revolución, la digitalización es una revolución, entonces vamos a aplicar todas las características de una revolución, es decir, cambio radical de estructura, con un momento que se puede localizar históricamente, 1940 con la invención de la computadora. Luego que tiene fases, tiene periodos, ¿no? Como todas las revoluciones, sobre todo políticas. Y también aquí es muy interesante que cuando ustedes leen Stefan Vial como otros, es que esta revolución, que no es una revolución en el sentido tradicional de momento emancipatorio, o momento en que se juegan retos de emancipación, esta idea de la emancipación es de una forma o de otra aprovechada por los teóricos de la revolución digital, de lo que llaman la revolución digital, para decir, sí, la revolución digital, ella también es productora de utopía. ¿Eh? Los técnicos hoy son los grandes utopistas del mundo que va a venir. Y también otra marca de las revoluciones, vamos a pensar en Kant, ¿no? La revolución numérica suscita y divulga el entusiasmo. Hay una manera entusiasta de ver este nuevo mundo. Entonces, ustedes ven cómo el paradigma de la revolución es un paradigma cansado. Y en el momento en que aplicamos revolución, la palabra, vamos a sentirnos obligados a aplicar al fenómeno que estamos describiendo todas las cualidades, las calificaciones normales, tradicionales de la revolución. Entonces, mi pregunta es, además, bueno, querría saber quién son los revolucionarios, ¿no? Y quién está perdiendo y quién está ganando en la revolución. Pero yo terminaría diciendo solamente esto. Cuando pensamos en las revoluciones industriales pasadas, la primera y la segunda, si todavía queremos guardar la referencia histórica a estas revoluciones como paradigma esencial para pensar la revolución digital, estas revoluciones conducieron naturalmente a
grandes luchas, las luchas del siglo XVIII, del siglo XIX, 1848, es decir, la creación de un proletariado explotado, infeliz, sin condiciones de vida, lo que generó movimientos de grande amplitud de contestación y revolucionarios en términos de emancipación. Y luego hay también el caso de la Segunda Revolución Industrial, en la cual una grande acumulación de recursos técnicos condució en realidad al esfuerzo de guerra de la Primera y de la Segunda Guerra Mundiales. Entonces, habría que pensar lo que está pasando en el numérico también con la idea de los contrapuntos, las revoltas, las contestaciones que vaya a generar, porque es también generador de infelicidad. Bueno, me termino por aquí. Muchas gracias.